vamos a tratar sobre un asunto. Vamos a ver en la Biblia en esta ocasión cómo se manipula la Biblia, cómo tuercen la Biblia, cómo hacen que la Biblia diga lo que no dice, que la Biblia diga otra cosa de lo que dice, en el afán de sostener enseñanzas, en el afán de sostener doctrinas que no tienen fundamento en las Sagradas Escrituras. Aunque yo ya grabé un video titulado La mujer del capítulo 12. Sin embargo, hermanos, quiero en esta ocasión hablar sobre la enseñanza de es la misma enseñanza que tienen todos, tanto predicadores como sacerdotes, laicos, religiosos, católicos, tienen la misma enseñanza y la misma manera de torcer, de manipular las Escrituras. Por ejemplo, se habla de la asunción de la Virgen María, Reina del cielo, y dice que está sentada a la derecha del Rey Jesucristo. Bueno, eso la Biblia no lo dice. No hay un versículo en toda la Biblia que diga esto, que afirme esto. La Biblia habla de que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, dice, hasta que tenga a sus enemigos por estrado de sus pies. Esto es, hasta que tenga a sus enemigos bajo sus pies. Pero no hay un versículo, no hay un capítulo que hable, que diga en las Sagradas Escrituras que en determinado tiempo María sería llevada al cielo. Tampoco dice que la Biblia que ella se iba a sentar allá a la derecha del Rey Jesucristo. Tampoco dice que ella es reina del cielo. La Biblia no lo dice. No hay un versículo que diga que María es la reina del cielo, ni reina de México, ni la emperatriz de América, nada de esas cosas dice. Son interpretaciones supuestamente fundadas en la Biblia o en determinados versículos, pero que son versículos arrancados de su contexto, que no están diciendo eso, los arrancan de su contexto, supuestamente, para decir ellos, para afirmar ellos, que está diciendo lo que ellos afirman. Entonces, por ejemplo, hay uno de estos sacerdotes habla de que los protestantes, nosotros, los evangélicos, decimos que nadie puede subir al cielo en cuerpo y alma. Que nadie puede subir en cuerpo y alma. Claro, nadie puede subir, a menos que Dios lo suba. Ciertamente, la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de
Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 10, nos habla de cómo el profeta Elías fue llevado al cielo. No, él no murió. Fue la decisión de la voluntad absoluta de Dios llevar a Elías al cielo. Y por tal razón dice, citando a Hebreos 11:5, Enoc tenía fe. Por lo tanto, si Elías fue llevado al cielo, ¿por qué Dios no iba a llevar a María al cielo? Bueno, la Biblia dice que Dios llevó a Elías, pero no dice que llevó a María. Es más, ellos no pueden, ninguno puede probar la fecha, el año en que fue llevada al cielo. La famosa Asunción de María fue declarada como un dogma hasta apenas hace 79 años. En 1950 se declaró un dogma, es decir, algo que el católico tiene que creer, porque si no, no es católico. Pobre de los católicos anteriores que no creyeron en esto, ¿no? Porque antes no era un dogma. Antes de 1950 no era un dogma. Pues bien, citando Hebreos 11, versículo 5, donde habla de que Enoc creyó a Dios, tuvo fe en Dios, anduvo con Dios y por eso fue llevado también al cielo, sin morir. Eso es lo que dice la Biblia. Fue la determinación, la voluntad de Dios hacerlo. Y nosotros creemos esto porque está en la Biblia, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, dice, si María tenía fe, entonces también ella fue llevada al cielo. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Claro que tuvo fe. Nadie niega que María tuvo fe en Dios. Ella misma dijo, cuando Elizabeth habló con ella, o después, en el llamado Magnificat, María dice, y mi alma se alegró en Dios, mi Salvador. Claro que tuvo fe en Dios, claro que tuvo fe en Cristo, porque si no, no hubiera creído, ¿no? Ella dice, en Dios mi Salvador. Creyó en la salvación que Dios le ofrecía a ella, como a toda la humanidad. Claro que tenía fe. Y muchos tuvieron fe también. Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles tuvieron fe. Pero no dice que ninguno fue llevado al cielo o sería llevado al cielo dentro de pocos años. No hay tal cosa. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, conozco a un hombre hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, subió al tercer cielo, subió al paraíso. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice. Conozco a un hombre y hablaba de él mismo. Pero fue solamente en espíritu. No fue en cuerpo, alma y espíritu al cielo. Fue su espíritu el que viajó al cielo. Dios lo permitió, Dios quiso y así fue. Y lo creemos porque la Biblia testifica de ello. La Biblia dice
que hemos mencionado y lo creemos. La Biblia, lo que hemos mencionado, que no viene, que no dice, no tenemos por qué creerlo. Porque eso sería aumentar a la palabra de Dios. La Biblia dice que hay de aquel que le quite o que le aumente a la palabra de Dios. En Deuteronomio dice, no le quites ni le aumentes a la palabra de Dios para que no seas hallado mentiroso. Así que no debemos aumentar cosas que no están en la Biblia. No debemos añadirle a la Biblia enseñanzas que no están en ella. Así que no hay ningún versículo en la Biblia, ningún capítulo que diga que Dios lo hizo o que Dios en poco tiempo lo iba a hacer con María. Como dicen ellos, la Virgen María. Y luego pregunta a este sacerdote, ¿cuál es la rabia contra la Virgen María? Empezando por la palabra, la Virgen María, como Madre de Jesús. Seguramente ellos no han leído el Salmo 69, del cual voy a leer, hermanos, si ustedes pueden buscarlo. Y lo releen en su casa para que aprendan, para que memoricen este dato bíblico. Porque cuando ellos dicen, ¿cuál es la rabia contra la Virgen María? Ellos están sosteniendo lo que llaman la perpetuidad de la virginidad. María siempre virgen, virgen antes y después del parto, dicen. Pero no han leído, no es que no lo han leído, no lo hayan leído en realidad. Lo que pasa es que ellos cierran los ojos a las verdades de la Biblia. Dice en el Salmo 69, es un salmo mesiánico, donde Cristo habla en la persona de David, o David profetiza a Cristo Jesús, y dice en el versículo 4 del Salmo 69, dice así: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. He de pagar lo que no robé. Es decir, Jesús nunca hizo ningún pecado, pero Él pagó por los pecados de los hombres. Otro versículo, el versículo 7 y 8. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocidos para los hijos de mi madre. Aquí Jesús está diciendo en la boca del salmista, en la boca de David, está diciendo desconocido para los hijos de mi madre. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Así que él está diciendo aquí que su madre María, su madre en la carne, tuvo hijos. Otro versículo que nos da la idea de que es Cristo Jesús, o que nos da la enseñanza, no la idea, es el 9 que dice, porque me consumió el celo de tu casa. Son palabras que Jesús dijo cuando tomó el chicote y derribó las mesas de los cambistas, de los que comían, de los que vendían y hacían negocios en los patios del templo de Israel. Otra parte, otro versículo es el 14 que dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. El 17, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma redimida, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta y mi confusión y mi oprobio. Y el último versículo que voy a leer, el 21, que dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ese salmo parece que nunca lo leen o nunca lo han leído en la Biblia. Tal vez ese salmo no ha de aparecer en la Biblia de ellos.
si leyeran ese salmo, si creyeran en ese salmo, y si creyeran en lo que dicen los evangelios, nunca dirían más la Virgen María. Porque cada vez que hablen de la Virgen María, están hablando de la perpetuidad de su virginidad. Siempre virgen, antes y después del parto. Dice que uno solo es el motivo de la rabia contra la Virgen María. Porque ella es culpable que la salvación haya llegado al mundo. Que María es culpable que la salvación haya llegado al mundo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el autor de la salvación es Dios. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera. Significa una medida inmedible, algo que no se puede medir, un sentimiento que no se puede medir, un amor que no tiene medida. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no se puede decir, es una blasfemia decir que ella es la culpable de la salvación y que por eso nosotros la odiamos. Porque ella es culpable que la salvación haya llegado al mundo, dice. También dice que ella se prestó a Dios. Oh, miren hermano, Dios le tuvo que pedir permiso a María. Dios le tuvo que decir, María, por favor no prestas tu cuerpo, como si estuviéramos en tiempos modernos, ¿no? Como si estuvieran en tiempos modernos. Ahora hay mujeres que prestan su cuerpo para, no sé cómo se le llama. ¿Cómo? Para que otra mujer tenga su hijo, el hijo del hombre que quiera tener o de su marido. Si no lo puede tener, entonces alquila un vientre, son vientres alquilados, imagínense. Así que Dios le pidió prestado a María su cuerpo para que naciera Jesús. Esto es una blasfemia, es una ofensa a Dios decir que ella se prestó. O sea que Dios le dijo, María, ¿no quieres prestar tu cuerpo para que nazca mi hijo? Y ella dijo, sí, te lo presto. Ella se prestó. También dice, ella es cómplice, porque ella le dijo, sí quiero que la salvación venga al mundo. ¿En dónde está eso en la Biblia, hermano? Hace más de 70 años que leí la Biblia, todo el Nuevo Testamento en un día, cuando tenía 8 años de edad, y nunca encontré esta palabra o estas enseñanzas en la Biblia donde ella le haya dicho, sí quiero que la salvación venga al mundo. Solo que para decir esto, no presenta, como dice siempre, los pelos de la gata en la mano. Siempre dice, yo tengo los pelos de la gata en la mano. No dice en qué versículo, en qué capítulo y en qué libro de la Biblia se encuentra esta palabra o esta acción donde María le dice, sí quiero que la salvación venga al mundo. Dice que por eso el diablo le tiene rabia, que nosotros le tenemos rabia a María. La Biblia dice que María es bienaventurada, y así creemos que es bienaventurada. Pero también hay otra mujer en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, que también se le conoce como bienaventurada, hermano. Dice, por eso el diablo le tiene rabia, y todos los que le siguen, esto es, que nosotros seguimos al diablo. Así dice este hombre. Ahorita vamos a encontrar un versículo en donde pienso yo que es
el versículo base para engañar él al mundo, engañar a los que le escuchan, a los que le ven, hermano. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Todos los que le siguen, le tenemos nosotros, eso es para él, nosotros, así como el diablo le tiene rabia a María, nosotros también le tenemos rabia a María. Nosotros no tenemos rabia a María, nosotros no odiamos a la Madre de Jesús. Tenemos fe en Cristo y le seguimos como María. Como dijo María, cuando en la fiesta de bodas, después de que Jesús le dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer, si aún no ha llegado mi hora? María después dijo, haced todo lo que Él os mande. Nosotros hacemos y creemos lo que Cristo manda. No seguimos enseñanzas de María porque no hay enseñanzas de María en la Biblia. Pero sí hacemos eso, esa enseñanza de María. Sí hay enseñanzas cuando ella dice, mi alma se alegra en Dios mi Salvador. Sí hay enseñanzas de María cuando recita o cuando dice el llamado Magnificat. Pero una enseñanza como la que ellos dicen, no hay en la Biblia esta enseñanza. Tenemos fe en Cristo y le seguimos como María. Pero vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 20. Versículo 28 al 30. Dice así de la siguiente manera, hermano. Perdón. ¿Sí? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dicen que nosotros no tenemos obispos, ellos sí. Obispo es lo mismo que pastor. Y en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo encargó y dijo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Después de mi partida. Todo lo que el creyente o el hombre debe creer está escrito en el Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo ya advirtió a los pastores de aquel tiempo, como a los de ese tiempo que creemos realmente en Cristo Jesús, que vendrían después de que Él muriera, dice. Yo sé que después de mi partida, es decir, después de su muerte, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero también lo dice, advierte. Y estos lobos rapaces que no perdonaron al rebaño son aquellos que empezaron a torcer y aumentar en la Biblia las enseñanzas que ahora dan, pero que no están en la Biblia. Son lobos rapaces aquellos que tuercen las escrituras, aquellos que arrancan los textos de su contexto, los versículos de su contexto, para darles una interpretación caprichosa, tendenciosa y herética.
Esos son los lobos rapaces. Y así fue, conforme empezaron a desaparecer los apóstoles, empezaron a verse con más claridad las herejías, las enseñanzas. Tan es así que nos llega hasta el año 1950. Miren ahorita, en 1950, con la cuestión de la asunción de María al cielo. Miren, tuvieron que pasar 850 años para declarar esto. Una creencia obligada para el creyente. Es una cosa triste. Pero es una realidad que ellos son los que llenan este versículo de falsos pastores, falsos obispos, que no perdonarán a las ovejas. Hoy mismo el mundo católico está como dividido, no como, sino dividido. Hay curas, hay obispos que están en contra, están divididos en dos partidos. Los llamados tradicionalistas y los llamados progresistas o izquierdistas o de influencia masónica. Están muy enojados muchos, están muy espantados muchos, que se nos acusó a nosotros, a los evangélicos, a los protestantes, de llamar, primero de llamar al Papa anticristo. Nos acusan a los protestantes. Los que seguimos, dicen ellos, después de Lutero. No es cierto, hermano. Antes de Lutero, mucho antes de Lutero, existieron los llamados valdenses, los antepasados de los bautistas. Y ellos llamaron al Papa Católico Romano anticristo. ¿Por qué le llamaron anticristo? No es el anticristo del que menciona el Apocalipsis. No, pero ellos le llamaron anticristo por la forma brutal como trataron los papas a los valdenses. Los asesinaron con mucha crueldad a mujeres, a niños, les quitaron su propiedad, los despatriaban, los expulsaban del país, que se fueran, los mataban, los asesinaban. No pueden negar la realidad histórica, la verdad histórica, la verdad de los valdenses, no la pueden negar. Ellos dijeron primeramente que el Papa era el anticristo. En nuestros tiempos creemos que todos los papas son anticristos, pero no son el anticristo del que menciona el capítulo 6 de Apocalipsis. No es el anticristo que menciona Pablo en la carta a los tesalonicenses. No, no, no. Son anticristos, pero aparte es el anticristo. También, amados hermanos, otra cuestión. Muchos evangélicos hemos creemos que el falso profeta del que menciona el Apocalipsis, que apoyará y que será parte de la Trinidad satánica, que apoyará al anticristo, muchos creemos que puede ser un papa. ¿Por qué puede ser un papa? Porque hay jerarcas en la Iglesia Católica que tienen sangre judía. Dicen que Benedicto XVI, el papa que dejó el trono, el papa que renunció al trono de Pedro, dicen al trono petrino, dicen que por eso se le conoce como del Olivare, porque él dicen que tiene sangre judía, y que viene él es descendiente de la tribu de Leví. Por eso muchos creen que el Papa pudiera ser un falso profeta, porque el falso profeta tiene que tener también sangre judía como el anticristo. Pero ahora
no solamente el pueblo evangélico le llama falso profeta o le llamó falso profeta a los papas. Los mismos católicos están diciendo que el Papa Pancho es un falso profeta. Lo están acusando de ser tener la práctica que lo tuvo incluso el pueblo judío, el pueblo de Israel, de mezclar religión, de mezclar el cristianismo con religiones paganas, de ser sincretista, lo están acusando. ¿Por qué? Porque dicen que bendijo. Bueno, sí, lo bendigo porque ahí salen los videos a la Pachamama, que no es más que ídolo de la reproducción humana. Pachamama quiere decir la madre tierra, una diosa de la fertilidad, una divinidad de la fertilidad, y lo acusan a él de ser un sincretista. Pero se olvida, no se dan cuenta, no lo saben, que la iglesia siempre ha sido sincretista, el catolicismo romano. Una de las pruebas es ese objeto que se ponen los cardenales, los obispos, los arzobispos en la cabeza, con dos picos. No es más que una forma estilizada de lo que usaban los sacerdotes que administraban la religión del dios Dagón mencionado en los libros de los reyes, en la Biblia. El dios pez. Divinidades dedicadas a la fertilidad, a la multiplicación humana. Solo estoy repitiendo lo que se está viendo, todo el mundo ve en internet. Sigamos. Vamos a ver Hebreos 11:15, donde dice que Enoc 11, Hebreos 11:15, perdón, ahorita les digo, Hebreos 11, Hebreos 11, versículo 5, perdón, dice, por la fe Abel ofreció a Dios, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, Dios tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, es la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios. Le agradó a Dios la vida de Enoc, y Dios quiso llevarlo sin que él muriera. Y tenemos que creerlo porque así dice la Biblia. Pero eso no es argumento, eso no es base para decir que también así María fue llevada al cielo. ¿Por qué no fue llevado también Pablo entonces? ¿Por qué no fue llevado Pedro? Si Pedro tiene un importantísimo lugar en el catolicismo romano, él es el primer santo papa. ¿Por qué no fue llevado al cielo? Luego dice, este sacerdote preguntó, ¿la Virgen tenía fe? Claro que tenía fe. Pero luego sigue él afirmando y dice, la Santa Madre Iglesia nos enseña que María fue llevada al cielo. Sí, la Iglesia lo enseña, la Iglesia Católica lo enseña, pero no lo enseña la Biblia. No lo dice la Biblia. Ese es el problema en que se encuentran ellos. No lo dice la Biblia, lo enseñan ellos. Además, dice, es una tradición. Además, es una tradición que desde los primeros cristianos se ha venido enseñando. Digamos, la historia bíblica de los primeros cristianos se encuentra desde los evangelios hasta el Apocalipsis, pasando por el libro de los Hechos. El libro de los Hechos se considera la historia del crecimiento de la iglesia de Cristo. Pero no vemos en el libro de los Hechos, ni en los evangelios, ni en las cartas apostólicas, ni en el Apocalipsis,
que los cristianos, que la iglesia de tesalonicenses, que la iglesia de los romanos, que la iglesia de los corintios, que las iglesias de los gálatas, que la iglesia de Éfeso enseñaran esto. Pero dice él que además desde los primeros cristianos se ha venido enseñando esto. ¿Será los cristianos del siglo segundo, tercero, cuarto, quinto? Pero en la Biblia no se menciona nada de eso. La Biblia trata del primer siglo. Además, dice, esto es importante, hermano, es una tradición. Es una tradición. Es algo que se ha venido diciendo de boca en boca. Eso es tradición. Transmisión oral. Pero no es algo que dice la Biblia. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8. Dice así: mirad que ninguno se engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, pero no según Cristo. Mirad que nadie se engañe. Así que para Pablo, la tradición después de la Biblia, cero. Fuera. Hay que echarlo fuera. Pero para sostener esa enseñanza, cita la primera carta a los Corintios, capítulo 15, amados hermanos. Miren cómo empieza a torcer las escrituras este hombre. Primera carta a los Corintios, este hombre, el cura Toro. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Dice así, amados hermanos: y aquí os digo un misterio, no todos los miremos. Y tú veas como que se burla, ¿no? Y hace gestos ahí, mímicas, movimientos cantinflescos, movimientos de, digamos, de payaso, pues, de cómico. Dice, no se lo digan a los protestantes porque si no se van a creer. Dice, como si nosotros no leyéramos la Biblia, como si nosotros no meditáramos en la Biblia. Miren lo que dice el versículo 50. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es cierto, nadie puede entrar así allá al cielo. Pero él dice que María sí. ¿Por qué? Porque dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Todos. Tiempo futuro. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Así es que esta transformación de todos, cuando Cristo venga por su iglesia, dice que no seremos delanteros a los que durmieron. Es decir, los que estemos vivos, no vamos a ir adelante de los creyentes en Cristo que ya murieron, sino dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un instante, a la final trompeta, cuando se toque la final trompeta, cuando por última vez se toque la última o la trompeta, este suceso, esto que dice aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No solamente se refiere al versículo 51, sino más adelante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es un secreto también para cualquiera, porque solamente el poder de Dios puede hacer esto, de que en un instante, en un parpadeo, la perfección se realiza en el cuerpo imperfecto del hombre vivo, como también la perfección se realiza en el cuerpo muerto, pero resucitado, perfecto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
Aquí está uno de los primeros errores mayores y las primeras contradicciones de este personaje. Ya se tocó la final trompeta. Eso es lo que no le explica al católico él. No le dice que ese suceso de la transformación, de la perfección absoluta que alcanzará el cuerpo del hombre salvo, resucitado, o del hombre salvo que esté vivo, no le dice que este suceso va a ser cuando se toque la final trompeta. Y la final trompeta no se ha tocado. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados. No han resucitado los muertos en Cristo, hermanos. Incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice Pablo, los que estemos en vida, los que estamos viviendo. No se ha realizado eso. Pero él ocupa este versículo, ellos, porque no solamente él, para decir que como hay este secreto, este misterio de la transformación, pues ya transformó Dios a María y se la llevó al cielo. Pero aquí dice, porque se tocará la final trompeta. Y debe saber el cura Toro, como todo el hombre y la mujer que le escucha, que la final trompeta no se ha tocado. No se lo cuenten a los protestantes, porque entonces sí van a creer que María fue asunta al cielo. ¿Cómo voy a creer eso si la final trompeta no se ha tocado? Para que la transformación llegue de los que ya murieron en Cristo y los que están vivos creyendo en Cristo Jesús, para que eso se realice, tiene que tocarse la final trompeta. Y nadie antes de la final trompeta es llevado al cielo. ¿Por qué? Porque no lo dice la Biblia. Si dijera la Biblia, cierta persona, de manera exclusiva por mi voluntad, la voy a subir al cielo antes de que toque la final trompeta, entonces yo lo creería. Pero resulta que ahí este señor no tiene los pelos de la gata en la mano, como dice él. No los tiene. Por eso no cita un versículo que diga eso. Que diga, antes de la final trompeta, yo me llevaré a tal persona al cielo. No hay tal cosa, hermano. Dice, aquí es donde la iglesia dice que María fue asunta al cielo, así, llevada al cielo. Pues sí, la iglesia puede decir lo que quiera, la iglesia católica, pero la Biblia nos dice eso. Porque, repito, la final trompeta no se ha tocado. Pero hay otro versículo, hermanos. Bueno, todos los demás versículos están mal usados. Dice que María fue llevada al cielo de una manera simbólica, fue llevada simbólica. Ciertamente que el libro del Apocalipsis tiene un lenguaje, primero apocalíptico, y tiene muchas figuras, tiene abundantes figuras. Hay mucho lenguaje figurado, pero hay una cosa que ellos olvidan, que en el capítulo 1, el ángel que le da la revelación a Juan, le dice, se ve que Juan escribe lo que el Apocalipsis después de haber recibido la visión, y no la escribió en la isla de Patmos, la escribió cuando ya fue sacado de ahí y llevado, creo, a Éfeso. El ángel le dice a Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. Así que la cuestión de la mujer en Apocalipsis del capítulo 12 es algo
del futuro para Juan. Nosotros ya estamos cerca de ese futuro de Juan. Y dice que fue llevada de manera simbólica. Se refiere al capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. Vamos a ver, hermanos. Ya vamos terminando. Apocalipsis 12, 14. Miren cómo dice el versículo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Él dice, se le dieron a la mujer, o sea, la mujer del capítulo 12, donde se habla de la gran señal de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es la Virgen María. Y cita este versículo, que se le dio a la mujer 2 alas de gran águila. Dice, ¿para qué? Para que volase al desierto, para que volase al cielo, dice. Imagínense, hermano, para que volase al cielo. Juan está viendo una visión, ve a esta mujer en el cielo, pero ahora él dice, este cura dice, que se le dan las alas de un águila grande para que volase al cielo. ¿Cómo? Si está en el cielo, va a volar al cielo. Y el versículo no dice para que volase al cielo, dice, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, o sea, del diablo, del dragón, al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta mujer no es la Virgen María, esta mujer del pueblo de Israel. Tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo es medio año, así que son 3 años y medio. Es lo mismo que dice el versículo 6, la mujer oyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. 1260 días son 42 meses de 30 días cada uno, de acuerdo a la manera como los judíos cuentan los días de su mes. 1260 días son 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Son los días llamados de la gran tribulación que Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo y también en Lucas. ¿Cómo son capaces estos hombres de torcer las escrituras? Se les dieron 2 águilas, dos alas de águila, de la gran águila, para que volase al cielo. Juan la vio en el cielo y ahora dice que va a volar al cielo. Imagínense. Y la Biblia, el versículo dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto. El pueblo de Israel, cuando el anticristo entre al templo de Dios, que por sí ya lo tienen preparado los judíos, entonces van a dar cuenta que se equivocaron, que les engañó, que no es el Mesías verdadero, prometido en Isaías capítulo 7 y capítulo 9. Y es entonces cuando van a huir. Por eso Jesús dice, procurad, orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día sábado. El que esté en el campo no venga a la ciudad, el que esté en la azotea no baje, dice. Huya, escóndase, porque serán los días más terribles para el pueblo de Israel y para el mundo, pero sobre todo para el pueblo de Israel. Serán los días más terribles. Los días que Jesús llamó días de la gran tribulación. Jesús mismo dijo en el capítulo 24 de Mateo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada de la que habló el profeta Daniel, váyanse, huyan. Y este Señor está diciendo todo lo contrario. Está torciendo las escrituras. Y en este torcer de la escritura
en esto de eliminar la palabra que volase al desierto, elimina esa frase y él dice para que volara al cielo. ¿Saben por qué lo hace? Para después citar un versículo que está más adelante, en donde se habla en Apocalipsis 11:9. Apocalipsis capítulo 11, versículo 9. Dice así, de la siguiente manera, amados hermanos. A ver, perdón. No, es 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande terremoto, y un terremoto y grande granizo. Miren que el libro del Apocalipsis habla más del pueblo de Israel que de otra cosa. El libro del Apocalipsis en el capítulo 6 empieza hablando del anticristo. En el mismo capítulo habla de la gran tribulación, habla de los 144,000 judíos y la gran multitud que se va a convertir. Y el anciano le dice a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, no dicen las aguas del bautismo. Más adelante habla del templo de Dios, del cual Pablo también habla en la carta a los tesalonicenses. Nos habla de la nueva Jerusalén. Habla más del pueblo de Israel que de María. Cuando habla de esta mujer está hablando, del capítulo 12, está hablando del pueblo de Israel. Y dice, y el templo de Dios fue abierto, y el arca de su pacto se veía en el templo. Es decir, el pacto, lo que en el cielo estaba, Dios le dio a Moisés la medida y la figura de lo que debía hacer, porque eso estaba allá en el cielo, o está. Ahora, en la visión Juan ve que se abre, en la visión Juan ve que el templo de Dios en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, tronos y un terremoto y grande. ¿Sabe por qué cita este versículo? Para decir que el arca allá en el cielo, el que tuvo el pueblo de Israel en el tabernáculo primeramente, pues ahí tenía el libro de la ley y la vara de Aarón que floreció y que dio en almendro, en fin. Tiene su razón de ser y tiene su verdadero significado. Pero ¿saben qué? ¿Por qué él esconde la palabra del versículo 14? La elimina. Esa parte que dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿Saben por qué la elimina? Y dice que volase al cielo en vez de decir lo que dice al desierto. Para tener base y decir lo que dice acá, que este arca ahora ya no es el arca, dice. Que esta cajita que tenía la vara de almendro y el libro de la ley, no. Ahora esta arca, esta cajita es la Virgen María. ¿Y qué tiene la Virgen María? ¿Qué tiene esa cajita? Pues es al Hijo de Dios, a Cristo. Por eso dice que esta mujer, dice, que estaba encinta. Ven, qué mañosos, ¿verdad? A veces me da ganas de reír a mí y a veces me da coraje, hermano. ¿Cómo tuercen las escrituras esos hombres? ¿Cómo manipulan las escrituras? Y luego dice, si alguien me prueba, me demuestra que estoy... si alguien me desenmascara, dice,
pues yo me hago de ellos, me hago protestante luego. Aquí es una prueba de su manera de engañar al mundo, de decir que se le dieron alas a la mujer para volar al cielo, si Juan la ve en el cielo. Y la Biblia dice, para que volase al desierto huyendo de la serpiente, huyendo del diablo. Ya vamos a terminar, hermanos. Yo no quería alargar esto, pero